Bueno, entonces, siguiendo con muestreo estratificado, vamos a tener, voy a dibujar aquí, por ejemplo, ya sabemos que la población es un conjunto y de allí la muestra pues va a ser un subconjunto, pero entonces yo dije que en el muestreo estratificado es mejor cuando dividimos la población en estratos. Entonces voy a decir que la división en estratos va a ser así, ¿no? Entonces yo tengo aquí, bueno, etcétera, voy a dividir en cierto número de estratos. Entonces aquí el total de la población es n, ¿sí? Total de la población. Y entonces, pues agarro el primer estrato y aquí debe de haber un cierto número de elementos, n1. Aquí va a haber un número de elementos n2, n3, etcétera, ¿sí? Entonces, primera cosa, yo voy a dividir aquí en un número de h, voy a usar esto, la h estratos. ¿Sí? Si divido, por ejemplo, en la Ciudad de México por alcaldías, pues H vale 16. ¿Sí? Si divido ¿en dónde? Bueno, vamos a decir que en la UACM, oye, pero no sé cuántas carreras hay. Bueno, divido por género. Entonces solamente hay dos géneros, o al menos eso me imagino. Eh, Hay género masculino y femenino, a no ser que ahora ya se hayan también agregado otros en la UACM, eso sí no me lo sé. Bueno, no, mejor olvidemos eso. Digamos que son las alcaldías, ¿no? Entonces H vale 16, o si son los planteles de la UACM, si estratifico por plantel, pues cuántos planteles hay: San Lorenzo, Casa Libertad, Cuautepec, Centro Histórico del Valle, 5 estratos. Si yo dividiera por colegios, pues H vale 3, ¿no? Son 3 colegios: ciencia y tecnología, ciencias humanidades, humanidades y ciencias sociales. Y así puedo yo tomar mis estratos dependiendo de la característica de interés que esté yo investigando. Pero entonces aquí el último estrato es NH y yo voy a tener que necesariamente N1 más N2 más N3 más N4, etcétera, hasta NH, necesariamente me deben de dar el total poblacional, cuidando claramente de que alguien que está en un estrato solamente esté en ese estrato, no esté en dos estratos. Eso pues puede ser no muy fácil, porque yo estaba hablando, por ejemplo, de los colegios, ¿no? Pero si hay alguien que estudia 2 carreras, por ejemplo, alguien que estudia modelación matemática y también estudia creación literaria, por ejemplo, bueno, pues entonces está en 2 estratos, ¿no? Entonces allí habría que tener un criterio muy claro para saber a cuál de los dos se lo vamos a achacar, ¿sí? Igualmente, por ejemplo, en los planteles, en este momento yo soy profe de San Lorenzo, pero tengo alumnos de Casa Libertad. El semestre pasado tenía alumnos de Cuautepec también, etcétera. Cuando estamos en clases en línea, la gente se inscribe en varios planteles a la vez. Entonces, allí también tendríamos un problema. Habría que definir claramente a qué plantel pertenece cada alumno, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata también, de que en cada estrato cada elemento solo aparezca en uno de ellos, no en varios. Si no, entonces habrá allí que pensar otra forma de estratificar o un criterio para que alguien que aparentemente está en varios estratos lo hagamos estar en uno solo de ellos, ¿no? Por ejemplo, aunque hay gente que está inscrito en San Lorenzo,
Si en su registro aparece como que su plantel de adscripción es Casa Libertad, bueno, pues ese es su estrato. O si alguien se metió a dos carreras, bueno, pero primero se metió a una y después a otra, ¿no? Entonces, si primero entró a creación literaria y después se metió a modelación y lleva las dos, pues podría ser, no, pues la primera a la que haya entrado, creación literaria, ese es su estrato, etcétera, ¿sí? Entonces, claro, los que se cambiaron de carrera, bueno, ya no están en el otro, ya solamente están en uno otra vez. Entonces, eso es lo que es muy importante, ¿no? Que cada elemento pertenece a un solo estrato. Y el total de elementos de cada estrato los sumamos, nos debe dar el total de la población. Bien, entonces esto es en cuanto a la forma de dividir en estratos. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que ver? Bueno, la otra cosa es cómo vamos a reconocer a un elemento, elementos de cada estrato. ¿Cómo reconocemos a los elementos de cada estrato? Digamos, yo mido, pues lo que sea, ¿no? La característica de interés para para una persona de un estrato. Bueno, pues primero doy un subíndice aquí, que me indica el estrato, estrato al que pertenece. Y luego doy otro subíndice aquí. Este subíndice que me va a indicar elemento de ese estrato. ¿Sí? Entonces puede ser el primer elemento del estrato 3 y luego otro va a ser el primer elemento del estrato 5, etc. ¿no? Entonces no es lo mismo, obviamente, Y1,2 que Y2,1. Y1,2 quiere decir que está en el estrato 1 y que es el elemento 2 de ese estrato. Y aquí dice que está en el estrato 2 y es el elemento 1 de ese estrato. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya estoy dando la notación para esto. Luego, en cada estrato H, hay, por ejemplo, un total. ¿Cuál es el total? El total en el estrato H, aquí, pues va a ser la suma de J igual a 1 a NH. NH, pues el número de ese estrato, de YH, pues es el estrato H y J. ¿Sí? Entonces este es el total del estrato H. Ajá. Y claro, ¿cuál va a ser el total poblacional? El total poblacional va a ser la suma de TH de H igual a 1 a H mayúscula. Entonces aquí estoy sumando sobre los estratos. Ahora bien, en este estrato, en algún estrato cualquiera yo puedo tener diferentes características. Por ejemplo, yo puedo querer ver cuál es la media en el estrato H. ¿Cuál es la media en el estrato H? Bueno, pues aquí primero voy a establecer que ese es el estrato H y entonces voy a sumar todas las Y del estrato H y bueno, pues J va a ser desde 1 hasta el número total en el estrato H y dividido entre NH, ¿sí? Entonces esta es la media del estrato H. ¿Cuál será, si yo quisiera, la varianza
en el estrato H. En el estrato H, la varianza, a ver, entonces es H, es el estrato, y luego pues aquí voy a sumar de J igual a 1 a NH otra vez, ¿no? ¿Quién va a ser? Bueno, pues va a ser Y del estrato H, subíndice J, menos la Y promedio de ese estrato. Entonces aquí está, elevo al cuadrado y divido entre NH menos 1, ¿sí? Entonces vean que esta pues es simplemente la varianza que nosotros acostumbramos a calcular. Entonces, una vez que estoy en el estrato H, voy a sacar la media y la varianza en la misma forma en que lo haría en el muestreo aleatorio estratificado. Bueno, pero aquí vean que bueno, hice aquí una mayúscula y estoy sumando sobre todo esto porque ahorita me estoy limitando a la media poblacional, bueno, aunque no es poblacional, a la media de todo el estrato, todos los elementos. Ya cuando empiece a sacar muestras, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues primero, en cada estrato tomamos una muestra de n minúscula h elementos. Ajá. Entonces, ¿yo qué tendría? Bueno, tenía hace rato, dije, bueno, pues tengo toda la población aquí y dividí en h estratos. Y entonces aquí yo tenía n elementos. Bueno, pues yo voy a tomar una muestra ahora de n minúscula 1. Luego acá en el estrato 2, pues n minúscula 2, n3, etcétera, hasta n minúscula h. ¿Sí? Entonces yo voy a tener aquí para la muestra es n1 más n2 más n3 más n4, etcétera, hasta nh mayúscula. Va a ser n. N es el tamaño total. El tamaño total de la muestra. Y el tamaño de cada muestra individual, si por acá una al azar, pues va a ser n con h minúscula, ¿sí? Entonces, ojo, no se me confundan también esto, luego lo veo, ¿no? ¿Por qué aquí es h minúscula y acá es h mayúscula? Bueno, h mayúscula es el número de estratos. Y h minúscula es el subíndice. Subíndice que cuenta los estratos. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. No se me revuelvan con las h's cuando es h mayúscula, cuando es h minúscula. Por eso aquí puse h mayúscula, pues estoy contando todos los estratos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder para cada estrato? Bueno, para cada estrato, en la muestra, ¿no? Bueno, tomo una muestra aleatoria simple, dije, y entonces ahora sí, con cada muestra uso estimadores que de hecho son insesgados de los parámetros poblacionales. Bueno, esto lo voy a poner así entre comillas, poblacionales, no es toda la población, poblacionales de cada estrato. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues yo lo que voy a tener es que en el estrato H, en algún estrato, ¿cómo calculo la media? Bueno, pues la media muestral, ¿no? A ver, aquí va a haber una confusión aquí. Ok, sí, es que aquí lo puse así. Bueno, aquí debería de haberle agregado una U para que se sepa que es
para la poblacional y este es para la muestral. Entonces la muestral es YH igual a la suma de YH, J, pero entonces aquí J nada más va desde 1 hasta N, a N minúscula H, porque ahora solo voy a considerar la muestra y entonces no divido tampoco en la mayúscula, sino en la minúscula NH, ¿sí? Entonces, este es para la muestra, para cada muestra. Ahí está, ¿no? Y luego, esta es la media muestral, ¿no?, del estrato H. ¿Y cuál va a ser la varianza? Bueno, espero que se distinga que esta es minúscula, ¿no? Entonces, porque esta es la muestral y entonces yo tendría, uy, qué fea me quedó esta, de por sí, ¿verdad? Ok, y entonces ahora igual sumo de 1 nada más hasta NH minúscula y entonces pues hago igual, ¿no? Y, H, J menos Y promedio al cuadrado entre N minúscula H menos 1, ¿sí? Entonces, igual, esta es la varianza muestral, ¿sí? Entonces, voy a tomar cada uno de ellos y a partir de estos, yo voy a tener, aquí están los estimadores de estos parámetros y voy a tener otros estimadores. Voy a tener el estimador del total muestral, muestral no quiere decir del estrato H. ¿Cómo estimo el total? Bueno, pues aquí para decir que es un estimador le pongo su sombrerito de chinito. Bueno, pues tomo el total. A ver, es YH, J va desde 1 hasta NH y lo voy a multiplicar por esta cantidad que es el número total en este estrato entre el número en esta muestra, en la muestra de este estrato. Esto de aquí, este factor se le llama el peso, ¿no? El peso, que es eso, ver cuántos, esta razón, ¿no?, cuántos hay en todo el estrato entre el número que estoy tomando únicamente para esta muestra, ¿no? Entonces es el peso del estrato H. Pueden ser diferentes y de hecho frecuentemente van a ser diferentes los pesos en cada estrato. Hay casos en los que pueden ser el mismo, pero en general más bien se eligen diferentes. Vamos a ver también esto, cómo se elige el peso de cada uno de ellos. Entonces, aquí estoy encontrando el total del estrato, bueno, estimando el total del estrato H. Y entonces, para cada estrato tendría que hacer algo parecido. Sabemos que el total, lo puse por acá, es el total poblacional, donde lo puse, ya se me perdió, acá está. Entonces, este es el total poblacional, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos de conocer el total poblacional para calcularlo o para estimarlo, más bien, en base a los totales muestrales que tengo yo? Bueno, pues voy a estimar el total, ¿no? Entonces, el estimador del total poblacional. Total poblacional, ¿sí? Aquí era nada más el del estrato, aquí es el poblacional. Entonces, bueno, pues le voy a poner aquí un subíndice, que quiere decir que es usando muestreo estratificado. Y entonces aquí yo lo que voy a hacer es sumar sobre cada uno de los estratos, ¿no? Aquí, vean, estoy sumando en el subíndice H. H va de 1 a H mayúscula. Sumo sobre los estratos, ¿qué? TH, ¿sí?
O sea, a ver, lo escribo aquí. Suma de h igual a 1h de NH entre NH minúsculas. Y aquí ahora sumo sobre J, de 1 a N de cada estrato. Entonces esto, aquí, primero sumo sobre el estrato. Y luego sumo sobre todos los estratos, ¿sí? Entonces aquí es cada estrato. Y luego acá son todos los estratos. Ajá. Pero noten que, bueno, primero sumo sobre cada estrato, aquí está la suma. Luego tengo que multiplicar cada suma por sus pesos. Peso de cada estrato. Y ya al final sumo sobre todos los estratos. Aunque debería ser obvio el orden, a veces yo he visto, a veces el alumno se confunde y empieza a hacer mal las cosas. Entonces vean cuál es el orden, ¿no? Primero se suma sobre cada estrato. 2, luego se multiplica por el peso, multiplicar por el peso del estrato. Y 3, entonces ahora sí sumar sobre todos los estratos. Entonces aquí es como voy a estimar el total. ¿Cómo voy a estimar otras cantidades? Por ejemplo, ¿cómo haría el promedio? Bueno, pues el promedio siguiendo este mismo patrón, ¿no? Aquí, porque acá tenía el promedio para cada muestra, ¿no? La media muestral. Entonces, si yo quiero hacer la media, o bueno, no, es el estimador, ¿sí? Entonces, el estimador de la media poblacional. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Bueno, siguiendo el mismo patrón, la media poblacional, voy a poner aquí la H, pero le voy a poner una U para que se sepa. Y entonces, uy, y aquí también tendría que ponerle un sombrerito. Uy, está quedando medio extraño. Bueno, ok, entonces, ¿cuál sería el estimador? El estimador, de hecho, en los libros se pone así, ¿no? Igual que acá le puse el str, bueno, pues acá también le pongo str, y entonces para evitar poner tanta cosa, bueno, pues ¿en qué consiste? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues la media para el estratificado se usa el total del estratificado entre n total, ¿sí? Si lo quiero ir como acá desglosando, entonces ¿qué tendría? Pues tendría que primero hago la suma, dijimos por cada estrato. Entonces aquí J, y entonces J va de 1 a NH. Luego multiplico por el peso, entonces ese es NH entre NH. Luego sumo sobre cada estrato, entonces de H de 1 hasta H mayúscula, y luego todo esto lo divido entre N. ¿Sí? Entonces esto sería, aquí, esto sí, acá, ¿no? Esta es la media poblacional. Con voy a estimar cuánto vale. En cuanto a las varianzas y demás, aquí ya vamos a tener más factores, más propiedades a considerar. Entonces, bueno, voy a ir viendo cada uno de ellos. A ver, primero la varianza del total. ¿Cómo va a ser la varianza del total? La varianza del total lo voy a poner así, T del estratificado es la suma
de h igual a 1 a n, no, de a h mayúscula, de la varianza de cada total en cada estrato, ¿sí? Entonces calculo primero las varianzas de cada estrato y luego las sumo todas. La varianza total pues es la suma de ellas. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Bueno, pues, a ver, ¿cómo se calcula la varianza de cada estrato? Hace ratito lo escribí, pero a ver, lo pongo aquí. Es NH. De hecho, esto es de lo mismo que vimos en muestreo aleatorio simple, porque la muestra en cada estrato es una muestra aleatoria simple. Entonces, ese es esto. Entonces, calculo la muestra, la varianza en cada muestra. Esta es la varianza en cada muestra. Y luego sumo todo aquí. Y la suma de todas las varianzas es la varianza de la población. Luego, en cada estrato voy a tener algo diferente. Pero, a ver, yo quiero ahora estimar el error estándar. Entonces, estimador del error estándar. ¿Cuál va a ser el estimador del error estándar? Ah, bueno, pues aquí el error estándar va a tener otra vez que, a ver, ok. Entonces aquí le pongo esto para que sea estimador. Y acá yo tenía la varianza total, la estoy sumando sobre todos los estratos, pero vean que aquí yo tengo todos los elementos, por eso aquí tengo una S mayúscula. En cambio acá va a ser aparentemente igual. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí, como yo no conozco todo, solo tengo lo de mi muestra, entonces voy a tener S minúscula, ¿sí? Entonces, me está, aquí está, ¿no? Y luego, bueno, esto lo debía haber puesto mejor acá primero, N, H, ok, así, y luego ahora sí. Entonces, espero que se note claramente que esta es una S minúscula. Este es el de la muestra en ese estrato, ¿sí? Y en este caso yo tenía la mayúscula, ¿sí? Esta es la de este estrato. Entonces, en un caso es el de la muestra y en el otro es el de la población de todo el estrato. Pero eso es lo que va a hacer que yo aquí le ponga un sombrerito de chinito. El sombrerito de chinito indica que este solo es un estimador, ¿sí? Acá este es como se define, pero este es el estimador, que solamente estoy usando una muestra. Entonces aquí está. Y luego, este es para un total. ¿Cómo será en el caso de la media? La media, a ver, bueno, la escribo aquí directamente, ¿no? El estimador de la varianza de la media. ¿Cómo es? Bueno, pues entonces otra vez le pongo su gorrito para que sepamos. Estuvo muy pequeño, a ver más grande. Bueno, no importa. De la media. ¿Cuál es la varianza? Entonces es 1 entre n cuadrada por el estimador de la varianza del total. Entonces, claro, pues así es como, obviamente si el promedio, si la media es el total entre n, como aquí está el cuadrado, pues va a ser n cuadrada, y entonces aquí yo lo voy aquí a desglosar, digamos, ¿no? Entonces es la suma. Qué feo quedó esto. Bueno, siempre me queda bien fea la letra, ¿verdad? Entonces h desde 1 hasta h mayúscula, 1 menos nh entre nh, y aquí de una vez voy a dejar
la n que tenía acá afuera, porque como esta no varía, es constante, la puedo sacar o meter a la suma. Y este es SH al cuadrado entre NH. Bueno, entonces aquí esta va a ser el estimador en la balanza de la media, ¿sí? Y de aquí, a partir de esto, voy a, pues aquí mismo, cabe todavía, voy a definir el error estándar, que no es sino, a ver, el standard error de y, este es el que vamos a estar usando más, es la raíz cuadrada de este estimador, de y, este que tengo acá arriba. Entonces cuando le saco la raíz, saco el error estándar, y ese es el que me va a servir para ¿qué? Bueno, pues para sacar, por ejemplo, los intervalos. Entonces el intervalo de confianza de un 100 por 1 menos alfa por ciento para la media poblacional. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues doy esta y que encontré con muestreo estratificado, más menos, entonces voy a poner z de alfa medios por el error estándar, ¿sí? Entonces esto, a pesar de que no conocemos, puede ser que no conozcamos la varianza poblacional, en este caso se puede utilizar directamente la z, porque ya ven que habíamos visto que a veces se usa la z cuando se conoce la varianza poblacional, cuando no se conoce se usa la t, pero aquí como de plano ya son varios estratos y ya hay más cantidades que intervienen, bueno, pues se utiliza directamente nada más la z. Entonces aquí si no hay problema de que tengan que decidir, bueno, será z, será t, conocemos, no conocemos, bla, bla, bla. No, aquí directamente hacemos esto, ¿sí? Entonces, bueno, por el momento vamos a dejar esto aquí y en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo de bueno, de muestreo estratificado. Por el momento, gracias por su atención.